Señores, muy buenas tardes. Este es su programa Políticas Públicas. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar a todos los hogares de la República Dominicana, en especial los hogares de la gente joven. En el día de hoy tenemos muchos temas, pero me acompaña, como siempre, Juan Mateo. Juan Mateo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Linares, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, la diáspora que anda por el mundo. Nos estamos retransmitiendo por todas las redes sociales y para la República Dominicana por Cinevisión Canal 19. Así es, muchos temas en el día de hoy, de carácter nacional y, por qué no, de carácter internacional. Y es la situación en el ámbito externo o internacional, Mateo, que vive Venezuela. Venezuela sigue viviendo momentos de tensión. El pueblo venezolano está a la espera de un desenlace, diríamos nosotros, de sangre. Ya 6 muertos en las últimas 48 horas, pero además la oposición, Mateo, ha convocado una contrarreforma, es decir, una contraconvocatoria a lo que está haciendo el gobierno para poner las cosas que según ellos están mal en su lugar. Es lamentable que ese país esté totalmente dividido. Sí. Y que se olviden los gobernantes que el primer compromiso, el compromiso más sagrado que tiene un gobernante es unir a su país, unir a su pueblo. Y bueno, desde Chávez se ha venido apostando a la división del pueblo venezolano y Maduro ha agudizado esa división y tú verás la consecuencia nefasta de eso. Bueno, es que, mira, yo lo veo de parte y parte, sin dejar de mencionar, porque yo siempre lo digo, de las torpezas que ha cometido Nicolás Maduro y que sigue cometiendo. Este tipo no parece un gobernante, este tipo parece es un déspota, un ganadero. No, o sea, me disculpan los ganaderos porque señores, no estamos segregando la capacidad de ser presidente. Claro que no. Pero este tipo parece todo lo contrario a un presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Declaraciones destempladas. Es momento de unificar a Venezuela. Claro. Pero si tú te vas, Mateo, a la oposición, tú te encuentras también con un galloloquismo que yo no entiendo. O sea, un grupo apostando al caos, apostando al final. Yo le doy en parte la razón, Mateo, a la oposición. No es posible tener un gobierno con tanta escasez, no es posible tener un gobierno con tantas precariedades, producto del mal manejo de la economía y el mal manejo de los gobiernos. Porque usted tenía a Chávez, que independientemente usted fuera contrario a él o no, Chávez te mantenía una economía por lo menos estable. Sin embargo, tú trasciende Maduro y ha sido todo lo contrario. Entonces, el resultado, hoy Venezuela no tiene los productos básicos de la canasta familiar. No tiene la forma de cómo los venezolanos salir adelante. Y nuestro país es una muestra porque está recibiendo la presión migratoria de estos venezolanos. Sí. Cerca de 50 o 75 mil venezolanos han ingresado al país. Y es un dato hasta positivo, Mateo, porque tú te vas a Puerto Rico y esa gente que ya tiene su pensión, que está establecida allí, que cobra ya una mensualidad fija, producto de la seguridad social y estas cosas, vienen aquí a la República Dominicana. Eso demuestra que independientemente de los graves y grandes problemas que tenemos nosotros, los dominicanos, estamos recibiendo primero una presión por parte de Venezuela, de que estamos mejor que allí, pero también por parte de Puerto Rico, que lo recibimos de forma positiva. Claro, los dos, pero una parte viene de un sector desplazado por los Estados Unidos y otro por la sociedad misma que se recicla. ¿Tú recuerdas las palabras célebres del expresidente Joaquín Balaguer de que somos un país rico, pobremente administrado? Claro. Eso le cabe en todo su contexto a Venezuela. Sí. Venezuela, sin quizás, es el país después de Brasil, de Latinoamérica, con más potencial para la riqueza, el desarrollo y la mejor economía. Lo que pasa es que primero Venezuela cayó en muy malas manos
con gobernantes que depredaron el Estado venezolano. Esa es la historia. Después cae en manos de Chávez, pero que Chávez entonces en una ínfula de unionista o bolivariano, de aquello de la conquista de la gran Colombia, entonces dispersa la riqueza de Venezuela y la entrega a los demás países latinoamericanos por aquello de crear un imperio latinoamericano. Incluyendo a la República Dominicana. Pero lógico que eso es lo que nos tiene atado con un voto poco estratégico y comprometedor del futuro de la República Dominicana. Ahora bien, cae para males peores en manos de Nicolás Maduro, que no tiene ninguna condición de gobernante, no tiene la más mínima preparación, el más mínimo criterio de lo que es administrar un Estado, no tiene tampoco semblante de estadista, no tiene nada. Nicolás Maduro no tiene ninguna cualidad que puedan adornar a un estadista. Todo lo contrario, es un gremialista, si se puede decir, es un caótico y viene del sector más... Esa es la palabra, caótico. Exacto. Porque él lo que hizo fue siempre organizar. Ahí voy. Sí. Y viene del sector más caótico de los gremios, que es el transporte. Sí. Eso es lo que era Maduro, un transportista, conductor de un autobús que por demás se agrupó en ese gremio y llegó a dirigirlo. Pero así es como él quiere dirigir el Estado venezolano y no se puede. Sí. El Estado venezolano primero necesita de un garantista, sí, de una gente que sepa lo que son los derechos humanos y vivir en democracia. La democracia es la ciencia más linda, o sea, es un elemento de la ciencia más linda, que es la ciencia política. Y cuando usted va a combatir la democracia, ¿usted sabe con qué se combate, mis amigos televidentes? Con más democracia. Sí, claro que sí. La democracia no acepta ningún elemento que no sea democracia. Mira, yo alerté en un artículo que escribí hace unos años la situación de Brasil, el peligro que pasaba en ese momento el PT, Partido de los Trabajadores Brasileños. Sí, el partido de Lula. Sí, el partido de Lula, y también alertaba la situación de Venezuela. ¿Y qué yo podía ver? Yo, por ejemplo, Marina da Silva, que es quien compite contra Dilma Rousseff. Sí. O sea, cuando tú analizas a Dilma, ella tiene que llegar a una alianza con el partido que se podía considerar emergente de Temer. Pero yo decía, pero espérate, es que quedó 53-47. Es decir, hay una población dividida. Eso es en Brasil. Claro. Yo decía, pero ese es un elemento que hay que analizar. Porque no fue 60-30, ni 70-20. Fue 52 puntos tanto que sacó Dilma a 48. Pero ojo, el partido de Temer había hecho una gran contribución a ganar esas elecciones. Y cuando te vas a Venezuela, por ejemplo, yo decía, pero es que Chávez murió hace 30 días. Mateo, sí. ¿Cómo es posible que este señor no haya podido unificar al pueblo venezolano, llamar ese voto póstumo? Y yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de Peña Gómez, lo que pasó aquí en el 98. Claro. Peña muere el 10 de mayo y el 16 eso se abarrotó, que eso es increíble. Nosotros nos disparamos de 24 senadores que teníamos. Según las encuestas. Según las encuestas, no, 18, algo así. 18. A 24 senadores. Y yo decía, bueno, pero es que ¿por qué no han aprovechado ese voto póstumo de Chávez? Y el problema es que ya Chávez también venía en un deterioro, su figura. Sí, pero Chávez había perdido unas elecciones, la oposición le había ganado las elecciones congresuales. Sí, pero también, Mateo, todavía quedaba esa parte esencial del chavismo. El problema es que Chávez, como todo caudillo, sí, apostó a que después de la postrimería de su figura no quedara nada, se hundiera todo con él, porque tú sabes que el sucesor ideal no era Maduro. Sí, pero que el sucesor ideal de él, por ejemplo, Jagua, en parte, se dice que esta persona tenía un gran apoyo popular. El otro que concitaba más apoyo
había sido mirado por los Estados Unidos, que era Diosdado Cabello. Cabello, ahí voy. Sí. Cabello era la persona ideal. ¿Por Sí. qué? Porque propiciaba la transición Sí. hacia volver a la democracia. Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Que con Maduro él sabía lo que le estaba entregando y a quién se lo estaba entregando. Pero ¿qué ocurre? Que Maduro dividió hasta el propio chavismo. Pero claro, al día de hoy está dividido. Está dividido. Y una muestra de que estén persiguiendo a esa fiscal y que los Estados Unidos, la ONU y la OEA estén muy pendientes de la suerte de esa fiscal es prácticamente eso mismo. La división que ha llevado Maduro al seno del chavismo, sí, y se ha extrapolado también a la sociedad venezolana. Sí. Mira, ese es en el ámbito político que brillantemente tú lo has destacado, Mateo. Pero, o sea, para recoger esto que estaba diciendo, a 30 días de las elecciones este hombre salta y dice que un pajarito le dijo que Chávez... Es una ridiculez. Digo, no, pero este no es el estadista que se va a juramentar. Con el doble problema de que ya la oposición... Copió de un dominicano, amigo de nosotros, Tomás Hernández Alberto. Ah, sí. Entonces, mira, cuando yo decía, bueno, pero es que ese no es el estadista que Chávez eligió, pero es que Chávez estaba entre la espada y la pared, porque tú acabas de mencionar una figura como Diosdado Cabello, que ha sido señalado por los Estados Unidos de Norteamérica como uno de los principales narcotraficantes o enlaces del narcotráfico. Ojo, eso lo dice la DEA, perdón, el Departamento de Estado de Justicia de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de Diosdado Cabello. Pero en Venezuela ocurrió algo particular. Un narcotraficante fue apresado en Colombia, llamado Willie Maclet. Sí. Y Willie Maclet, que estaba preso en la cárcel de La Picota, se despachó en unas entrevistas en CNN, BBC de Londres y todo eso, y delató, Mateo, todo lo que hacía el chavismo a través de los generales, militares y cosas. Claro. Finalmente, los venezolanos lograron extraditar a esta persona hacia allá. Pero el daño quedó hecho porque toda esa entrevista, búsquenla en YouTube, Willie Maclet, narcotraficante venezolano. Se dice que Willie Maclet es el que acaba finalmente con el cartel del norte del Valle del Cauca en Colombia, con uno de sus remanentes que es Wilmer Alirio Valera. Entonces, este señor que había publicado innumerables cosas, eso le pasa al chavismo y le pasa al gobierno de Maduro. Ese revés internacional en contra, por ejemplo, de Diosdado Cabello, Mateo. Pero también va a pasar un elemento también que va a afectar el chavismo. Estamos hablando de política internacional. Lo que le pasó a Carvajal, ¿recuerdas? Sí. Que fue el militar que lo apresaron en Aruba, sí, y allá lo detuvo la DEA y por una discrepancia diplomática, un elemento diplomático, el hombre lo regresaron a Venezuela, pero lo expulsaron de Aruba. Todo eso viene cargando el chavismo con él y Maduro. ¿Qué tenía entonces que hacer? Una transición. Pero se te quedan los hijastros de Maduro. Ah, no, pero claro que sí. Están en Miami pulgando cárceles por estar involucrado precisamente en el narcotráfico. Sí, eso. E inclusive en ese expediente sale la República Dominicana. Claro, como puente fundamental y como enlace. Y hay elementos del gobierno dominicano. Lo que pasa es que aquí todo se queda soterrado. Yo no sé qué magia tiene este gobierno para también convencer a los Estados Unidos de que no suministre informaciones que por demás deberían de ser públicas. Lo que pasa es que a diferencia de Colombia y del propio Brasil, el narcotráfico aquí no penetra tan negativo. Es decir, en una escala de 100, el narcotráfico penetra en la escala negativa en un 50. ¿Por qué, Mateo? Porque en estos países de selva, de zonas selváticas, tú tienes un elemento que los narcos, los paramilitares, las FARC te entraban en una comunidad y mataban a todo el que estaba ahí. Sí. Mutilaban, le robaban su ganado, le ocupaban sus tierras. Pero en la República Dominicana el narcotraficante es un buenachón. Es decir, el tipo que quiere dinero
que coge la droga como pago, que distribuye la droga, que se hace rico, compra propiedades, compra vehículos, compra la autoridad y punto. Ahí se limita el narcotráfico. Los carteles en Colombia y son Brasil más peligrosos. Andan con notarios públicos. Claro, claro. En lo que tienen amordazada a la familia, Sí. el notario público está firmando los documentos de traspaso de la propiedad. Exactamente. Entonces, cuando eso ocurre allí, entonces tú tienes una sociedad a eso para concretar lo que tú estás diciendo, Mateo. Tú tienes una sociedad que te va a reaccionar en contra del narcotráfico o del narcotraficante. Y los políticos, ni se diga. En Colombia es mala palabra decir que un político está ligado al narcotráfico. ¿Usted quiere ejemplo? Ernesto Samper. Usted tiene ejemplo como las chuzadas. Tiene ejemplo como la parapolítica en Colombia, de figuras políticas que se enlazaban con los narcotraficantes y fueron enterrados. Gaviria le hicieron un escándalo. Claro. Entonces, a diferencia de la República Dominicana, que tú tienes a Quirino, llega aquí, la gente quiere tirarse fotos con Quirino. Quirino sale ahora mismo a una plaza comercial y la gente dice, mierquina, pero mira a Quirino, mira. O sea, por el morbo, porque la gente ve al narcotraficante como un tipo que es un sobreviviente y ya. Entonces, ¿por qué funcionamos contra el narco? Es por la presión internacional. Porque aquí los patriotas, en relación a lo que tú dices, Mateo, que porque uno no sabe, porque las informaciones, las cosas conviven con ellos. Entonces, por eso es que estamos un poco derechos y por el compromiso que muchos patriotas militares tienen. Pero yo me comentaba un amigo militar, me decía, yo le preguntaba, ven acá, ¿y cómo ustedes se sienten? Después que ustedes han apresado un cartel, lo extraditan, ese tipo viene a la República Dominicana a disfrutar de sus bienes. Y me dijo, eso mejor ni hablar. Bueno. O sea, hay una fuerza negativa en los militares porque sienten lamentablemente, Mateo, esto que está pasando. Vamos a una pausa, en breve regresamos con políticas públicas. La Escuela Dominicana de Comunicación Oral, EDOCO, pone a disposición de personas e instituciones un novedoso diplomado en oratoria y maestría de ceremonias y sus cursos y talleres de locución, comunicación oral en el servicio al cliente, protocolo y organización de eventos. Además, cursos de comunicación oral para niños y adolescentes. Facilitadores con preparación y experiencia. Para más información, 809-530-2856 y 809-620-2646. Ayúdanos. Contigo podemos lograrlo. En mi país, esto es una mula. Oye lo que hay. Te voy a dar lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegaste y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen más. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esta emisora.
De regreso en este su programa Políticas Públicas. Señores, hoy se conmemoran 31 aniversario del desenlace trágico de Antonio Guzmán Fernández, un 4 de julio del 1986, donde el presidente en funciones activo, un presidente excelente que había concluido con una excelente gestión de gobierno, tomó la trágica decisión de suicidarse en una oficina de su despacho, donde funcionaba la barbería del presidente. Ahí una noche trágica, una madrugada trágica del 4 de julio, sus ayudantes militares y su nuero escucharon el estruendo de un disparo que cercenó la vida de este gran hombre. Con Antonio Guzmán Fernández se inauguró la democracia en el 1978 y lamentablemente perdió o se quitó la vida aquejado de una depresión. Estaba en tela de juicio su hombre y su nombre de hombre serio y no pudo convivir con esa situación. Pesaba sobre él ya muchas amenazas de que iba a ser perseguido él y su familia, y lamentablemente tomó esta trágica decisión. Reitero, 35 años, no en el 1986, sino en el 1982. Sí, 1982. Entonces se juramenta Jacobo Magluta, que no era el vicepresidente. Sí, era el vicepresidente. No, era el presidente del Senado, porque el vicepresidente de don Antonio había muerto. Entonces, el presidente de la Suprema también. No, era Magluta fue vicepresidente electo con Antonio Guzmán Fernández en la elección. No. Bueno, vamos a buscar el que murió fue histórico. el de Salvador Jorge Blanco. El vicepresidente que murió fue el de Salvador Jorge Blanco, pero Jacobo Magluta ocupó el cargo de vicepresidente y después fue senador en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Aquello de la pugna de el caso Madrigal, usted recuerda perfectamente, es un dato histórico que hay que tenerlo pendiente. Jacobo Magluta gobernó por 43 días la República Dominicana y tuvo un desempeño exitoso que le valió ganar la candidatura a lo interno del PRD para las elecciones del 1986, que terminó también trágicamente en términos políticos, porque aún habiendo ganado las elecciones, asumió el gobierno Joaquín Balaguer en una pugna interna que dividió al Partido Revolucionario Dominicano en esos momentos. Me decía, yo siempre relato una frase que me decía un padre, el padre de mi querida amiga y hermana Rosario Castillo, don Chuchi Castillo. La historia no la escriben, no necesariamente la escriben los que han vivido en ella o han sido parte de ella, sino aquellos que la investigan. Sí. Si tú analizas, Mateo y queridos amigos, la situación del PRD, esa oligarquía PRDista arribista es la culpable de todos los males que han existido, porque se ha derivado de esa división y de ese fratricidio político interno que, óyeme, eso ha sido increíble. Están merodeando desde el año 74. Sí. La misma dirección política. Sí. Y si usted suma, tendría que adjudicarle lo bueno, pero también lo malo. Claro. Entonces, saquen conclusiones que en esa dirección, que todavía pretende mantenerse en el protagonismo, tiene 3 victorias y acumula casi 10 derrotas. Sí. Mucho más de 10 derrotas. Y tú analizas, yo nunca he creído en eso. Yo nunca he creído en que usted y yo en el gobierno nos vamos a poner enemigos y cuando estemos en la oposición vamos a reflexionar y vamos a admitir que sí, que teníamos la culpa los dos. No. El poder, no tienen capacidad para ejercer el poder. No han mostrado capacidad para ejercer el poder político en la República Dominicana.
Es el mismo don Antonio que le devuelve la salud a los presos políticos. La salud de un demócrata. La salud que necesita en democracia una persona para poder aspirar, para poder vivir en democracia, para poder luchar por los derechos del otro. Es decir, es el mismo don Antonio que recibe esos aplausos a nivel internacional para arribar entonces al PRD al poder, que se da un tiro un día como hoy del año 1982, desmoralizado, desprotegido. Por la presión de su propio partido. Por la presión de su propio partido. Pero 43 días para una figura que va a ser fundamental dentro de los 4 próximos años. Y 43 días también que van a durar para darle paso a una persona que llegaba con todos los bríos. Óyeme, hay que destacar quién era en ese momento, Mateo, Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco, uno de los mejores juristas del país, que venía con las relaciones de Pellerano y Herrera. El mejor penalista en ese momento. Penalista. Todavía están los textos ahí. Exacto, de derecho penal. Exacto. Y entonces, por la misma división interna, ese presidente y ese vicepresidente que se juramenta por 43 días y que se hace el hombre al mando para terminar el gobierno de Guzmán, es el que va a disputarle a José Francisco Peña Gómez las elecciones la convención del año 1986. Sí. Producto de otra división dentro del partido. Óyeme lo que provocó una división. Provocó muerto. Porque don Antonio se da el tiro por las amenazas y la vaina de lo que te van a pasar, porque esa es la historia. Esa es la historia de la presión y de... Entonces, en el 86... cuando el PRD sale del poder, esa misma división le entrega a Salvador Jorge Blanco a Balaguer en las manos. Y esa misma división es la que se hace... En el 90 esa división. Exacto, esa división. Óyeme, entonces, cada vez que yo veo a este grupo de líderes que no le quieren dar paso a la juventud, que no quieren darle paso a las nuevas generaciones, ¿tú sabes lo que están haciendo ahora? Haciendo daño. ¿Tú sabes lo que están haciendo ahora? Boicoteando la ley de partidos. Claro, porque no le conviene. Boicoteando la ley de partidos, que es sin quizás el mejor legado que le puede dar esa generación a la clase política emergente. Es sin quizás el mejor aporte que van a hacer a la democracia colectiva. Es en lo único que podrían dejar un legado como generación política, sin importar los partidos a los que pertenezcan. Pero ya el liderazgo ortodoxo está minando esos proyectos. ¿Para qué? Para hacerlo abortar. ¿Tú sabes por qué? Porque ese proyecto de ley de partidos se lleva ese liderazgo ortodoxo ya tronchado, ya rezagado. Y no hay forma que entiendan que Dios es y fue tan inteligente cuando fundó el mundo que hasta la muerte la inventó. Porque es un proceso hasta natural. Y si usted lo forza, entonces Dios se encarga de darle la conclusión que hay que darle. El relevo es como la vida que se abre paso. Y todo aquel que se oponga a eso se lo va a llevar de paro el proceso de apertura y también se lo va a llevar el proceso histórico. Por eso yo le tengo tanto respeto a Fafa. Sí, claro. Fafa es un hombre Don Fafa que hace años entendió cuál era su papel. Pero te digo y algo. Está jugando el rol que le ha citado la historia. En el momento más ácido de la división, esta última división, eso me corresponde decirlo por el gran apoyo que yo he recibido de Fafa. En el momento más ácido, Juan Mateo y queridos amigos, de la división del Partido Revolucionario Dominicano y ahí la formación del PRM, de la expulsión de Hipólito Mejía y de todo eso, Fafa y yo compartimos cabina en la Z101, sí, en el gobierno de la noche, que es por donde yo inicio mi participación en la Z. Y Fafa ahí me decía en el aire
y me lo decía de manera privada. Me decía, la juventud no puede estar esperando la oportunidad, la juventud tiene que arrebatar la oportunidad. Y no es lo que yo piense. Siempre y cuando usted debata con argumentos y sepa para dónde van sepa para dónde va con sus ideas, debátala. No importa que yo esté aquí a favor del PRM, a favor de a favor de... Si usted defiende la causa del PRD, defiéndala, pero ideológicamente, me decía Fafa, en la Z. Entonces, tú has dicho una excepción en el montón, hay uno de 200 que aparecen, como Don Fafa, que le da participación a la juventud, pero ahí hay gente en todos los partidos. La generalidad es que... Tú te vas al PLD y tú no encuentras paso para la juventud. No, pero en el PLD peor, porque por lo menos en los organismos del PRD y del PRM hay una representación mínima de jóvenes, pero en los organismos de importancia del PLD no hay jóvenes. En el comité político no hay uno. No hay un solo joven. Bueno, Juancito, que no, pero Juancito murió, llegó por sus condiciones y sus recursos políticos, económicos y sus relaciones con el presidente Danilo Medina. No llegó por una representación de la juventud. Él llegó siendo un hombre joven. Pero por sus atributos personales. Claro, pero no por una representación. Bueno, y yo diría que también tú le puedes añadir la parte del mérito partidario, porque en sí lo tenía, era un dirigente, pero ojo, y tú sabes lo que te voy a decir, Mateo. Juancito estuvo en el PRD. Pero lógico, fui yo que lo llevé. Estuvo en el PRD. No fue otro, fui yo que llevé a Juancito, que es mi amigo de infancia, soy amigo de esa familia, y digo es porque no lo concibo muerto todavía, lo concibo como un espíritu vivo que anda aquí entre nosotros. Juancito es un muchacho con condiciones excepcionales y unas condiciones que el mayor adorno que tienen es la de superación. Pues Juancito y yo andábamos cada uno, en una pasola, uno al lado del otro. Sí. Y cuando yo siempre incursionando en la vida política a través de mi padre, que es por heredad, en un momento clave lo llevé a la juventud del PRD y se juramentó y lo reconocimos como vicepresidente de la juventud. Señores, pero inmediatamente le vieron condiciones que quería hacer carrera política, se lo entregaron en la mano. Por eso aquí, cuando llama un estúpido aquí, que llamó ayer aquí, y discúlpeme porque no es mi norte y no es mi forma, criticando algunas posiciones que yo asumo aquí como joven, es que yo estoy claro de los procesos políticos que han ido pasando aquí en la República Dominicana. Y tú sabes la cantidad de líderes comunitarios, políticos en el PRD, que producto de que no, espérate, ahorita es mi turno. No, hombre, por esa oligarquía partidaria, por esa mafia partidaria, que ha estado permanentemente en los altos mandos del partido y de los partidos, han tenido que retroceder y hoy son bagazos políticos, gollejos políticos, como se dice. No valen un peso políticamente hablando. ¿Pero por qué? Porque fueron en su momento mutilados. Le fue mutilado esas fuerzas. Yo siempre pongo el ejemplo aquí, siempre, no me voy a cansar de repetir. 2 ejemplos, 2 amigos nuestros, Elio Infante. Sí. Elio Infante gana la candidatura a diputado al Congreso Nacional en el año 2002. Lo bloquearon. Y lo bloquearon. Se la quitaron. Se la quitaron. Eso se usaba mucho en el PRD, de que aún tú competías y ganabas, había un grupo de honorables e intelectuales y connotables de vive bien, que decidían que tú no tenías condiciones. La base votaba por ti, pero ellos en el cuartito frío decidían si tú tenías o no tenías condiciones. Eso ocurrió cuando yo gané la vicepresidencia nacional del PRD a base de voto, que se juntaron un grupo con doña Milagro a la cabeza, responsablemente lo digo, a descalificarme porque yo venía de Sabana Perdida. ¿Y cómo era posible a mencionar nombres sonoros que iban a hacer
que yo iba a ser vicepresidente y ellos no, Que o era- porque a ellos no le contaron que votos. era lo ideal de Peña Gómez. ¿Y Lo tú ideal sabes de qué Peña Gómez. ocurre, Peña Linares? Gómez, darte la oportunidad, Mateo, como joven, Claro. como tipo de, qué sé yo, de, por ejemplo, una rata Pero- política, discúlpeme, Mateo, una basura política, que yo le reconocí en su momento lo que hizo Peña Gómez por él, ¿Quién es? que le dijo aspira a diputado. Aspira a diputado, aspiró a diputado, solamente duró 4 años allá y anda ahora con un saco en su espalda de rencor contra todos nosotros los jóvenes, porque él entiende que nosotros le hemos decepcionado. ¿Quién es ese? Pero más decepción nos ha dado tú a nosotros, que ha estado en los medios de pero ya yo comunicación. sé, en los por tú, mira, Sí. nada más con las calificaciones que tú estás Sí. haciendo, ya yo sé quién es. Sí. Que Entonces, fue diputado por la región 3. sí, por la circunscripción Por la número 3. circunscripción 3 y vive haciendo todos los mecanismos para mantener esa caverna, porque esa caverna es que lo mantiene Sí, a él ocupando sí, cargos claro. políticos que no se merece Sí. y que nunca va a obtener por el favor popular. Esos son de los malditos que permanentemente viven en los partidos, boicoteando el trabajo y el talento de la juventud. Y descalificando a gente que lo único que ha hecho es prepararse, hacer su Sí. fila, hacer su carrera y tener un comportamiento ético y moral. Y el otro ejemplo, Y Mateo, nunca hemos vivido de las cuotas que se le da a un partido político. Por eso siempre ese elemento sí. de la sombra política anda merodeando Sí, por- en los presupuestos. Si está Sí, en un grupo, claro. si está en un grupo hay que financiarlo. Claro. Si está con un líder hay que colocarlo. Claro. Si está en funciones partidarias hay que ponerle un sueldo. Hay que ponerle recursos. Entonces usted no tiene calidad de ningún tipo Sí. para estar cuestionando a gente que hemos hecho la fila. Por eso nosotros analizamos esta fecha, 4 de julio, no de manera metódica, como lo hacen, Reflexiva. reflexiva. Nosotros dos, por ejemplo, Mateo, joven, yo también, de la juventud, por ejemplo, en su momento, de un partido que lo hemos dado todo, pero bueno. Y no hemos recibido nada a cambio. Y el segundo ejemplo Aquí llega cualquiera. Sí. Cualquiera llega y de una vez lo premian con una regiduría, una diputación, un parlacén, 3 ejemplos. una dirección. Sí, sí. Y tú, 2 ejemplos más me quedan. Me quedan 2 ejemplos más. El segundo ejemplo es en mi me dejas 2 circunscripción. minutitos que quiero hacer una aclaración. Claro, claro. Mira, en el segundo ejemplo es Nenita en Guachupita. Ahora que se habla de Guachupita, de que Guachupita es el barrio más peligroso y intervenido militarmente y todo eso. Eso es Una mentira. balacera. El Evarito Morales es más peligroso que Guachupita. Nenita ganó una candidatura a diputada, a regidora, por la mujer. Se la quitaron. Se la quitaron porque el cóndor de la capital, que por cierto hoy ya no es cóndor, está desacreditado, Ay, no, pero no. desmoralizado, totalmente desmoralizado. No, pero él no Ese tuvo- impuso él no tuvo a nada que ver con él. a la favorita de él, como también la impuso ahora en estas elecciones del 2000, ahora la reciente, que esa llegó de último, llegó con él al PRM. Y las compañeras de ese partido que se fajaron a buscar sus votos y a aprender ese nuevo partido, no fueron posibles porque ella recibía el apoyo. Entonces, mírenlo ahí, resultado, que una trabajadora comunitaria, una trabajadora política, una trabajadora emblemática de la comunidad como esa Nenita, no pudo desarrollar su programa comunitario en esa barriada. ¿Quién sabe si esa barriada hoy tuviera un buen club, una buena representación? Y el tercer ejemplo que voy a poner, porque yo fui testigo de eso, de un amigo mío y hermano tuyo, Ángel de la Cruz. Ángel de la Cruz, candidato a regidor por el Partido Revolucionario Dominicano en su momento. Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte. Pero esos mismos intereses y esa misma claque política dentro del partido, dentro del PRD en su momento, le impidieron, interpusieron, ¿tú sabes qué? Para que Ángel no fuera, Que no era de ahí. que no era de ahí, interpusieron un recurso administrativo por ante la Junta Central Electoral, que en esa época
la dirigía, eran tres, la Cámara Administrativa, la Cámara Contenciosa y la Cámara, a través de la Cámara Administrativa. No, era la presidencia y las dos cámaras, Sí, contenciosa y administrativa. Entonces, a través de una de esas cámaras interpusieron un recurso para invalidar a Ángel de la Cruz, motivado La contenciosa, por un grupo ahí estaba Mariano, de dirigentes políticos, sí, pero presentaron el argumento inválido. pero en ese momento Mariano respondía a los intereses del PRD. Sí, entonces, Ahora lo del PLD. sí, pero por ejemplo, Mariano, que era presidente, no tenía, diría yo, más mecanismo, porque yo participé en esa audiencia, no tenía más mecanismo que fallar. ¿Por qué? Porque la ley decía claramente cuando le daba la gana, por ejemplo, porque muchísimos candidatos, ellos interpretaban eso como querían, pero muchísimos candidatos fueron por una demarcación diferente a la del domicilio, que fue lo que se tomó en base para que Ángel de la Cruz no fuera. Este es un programa abierto, histórico, por ejemplo, hoy en la fecha del 4 de julio, que sirve para Que reflexionar. también es la independencia norteamericana. Claro que Se sí. celebra hoy la independencia norteamericana. ¿Y qué independencia? Sí. Lord, a aquellos que fundaron 1776, 4 de julio, también otra fecha conmemorativa que es, fundaron la nación norteamericana. sí, es el asesinato de uno de los padres de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. También. Francisco del Rosario Sánchez, Hermanos de Santana. sí, hermano del traidor de Santana, que Vamos a una pretendía pausa, vender- señores. Linares está hoy por la goma. Volvemos en política pública. La Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO pone a disposición de personas e instituciones un novedoso diplomado en oratoria y maestría de ceremonias y sus cursos y talleres de locución, comunicación oral en el servicio al cliente, protocolo y organización de eventos, además cursos de comunicación oral para niños y adolescentes. Facilitadores con preparación y experiencia. Para más información, 809-530-2856 y 809-620-2646. Ayúdanos. Contigo podemos lograrlo. En mi país, esto es una moda. Oye lo que hay. Te voy a dar lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegaste y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen más. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esta emisora. De regreso aquí en este su programa Políticas Públicas. Miren, señores, le quiero decir primero, como introducción, que yo nunca he sido dado a hacer este tipo de denuncia tremendista, ni tampoco he querido buscar nunca protagonismo, y mucho menos de esta manera. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender que va a conseguir notoriedad en detrimento de la tranquilidad de tu familia y la tuya misma. Pero no me dejaron otro camino que hacer una denuncia pública en el sentido de que me estoy sintiendo perseguido por una serie de acontecimientos que están ocurriendo a mi alrededor.
Tuve que hacer una grabación ayer, subirla a todas las redes sociales y quiero aprovechar también para darle la gracia a la familia en todas partes que se ha encontrado, ha dicho presente, a mis amigos y a todo el pueblo que nos sigue a través de los programas que tenemos como son Política Pública y nuestro programa de radio Soberanía Popular. Nosotros estamos atentos a que las autoridades se comuniquen con nosotros para que comprueben los hechos graves que estamos denunciando en torno a nuestra persona. Mateo, una pregunta. Tú tienes un programa diario de radio en la hermana 89.3. 88.5. 88.5, la hermana emisora 88.5. Estudio. Y me imagino que eres corresponsal de la Policía Nacional porque a través de tu correo electrónico te llega toda la información y todas estas cosas. ¿No has tenido comunicación con el vocero de la Policía Nacional, el licenciado Nelson Rosario, o con algún general para que te haya escuche tu denuncia? Nosotros hacemos muchas denuncias, siempre estamos del lado del pueblo. Nosotros muchos casos que tienen que ver con muchas autoridades involucradas, a nosotros nos llega, y la connotación que está teniendo nuestro programa y también la confianza que nosotros estamos inspirando en la gente que está desprotegida y ávida de que alguien se interese en sus casos, nos llevan a hacer toda la noche muchas denuncias responsables y siempre damos el frente y siempre nos ponemos al servicio de las autoridades para que, si quieren los detalles de la denuncia que estamos haciendo, nos contacten, y eso nunca ha ocurrido de manera formal. Ahora bien, siempre nosotros hemos tenido la creencia de que tenemos intervenciones en muchos aspectos, ya sea a nivel telefónico o a nivel de nuestro caminar libre por las calles, pero en esta última semana se ha agudizado primero una persecución en mi negocio de las autoridades exigiendo cosas que yo cuento con los permisos necesarios. Después, el conserje de mi edificio me dice que me cuide porque cuando yo estoy llegando, él está mirando por las cámaras y ve que detrás de mí viene siempre un vehículo que se queda rezagado, y cuando yo entro se mueve a la entrada y le tira foto a mi edificio. Después, tengo una agresividad de parte de la Policía Nacional en mi negocio, buscando cosas que ellos saben que yo la tengo. Y el seguridad de mi negocio me dice que en la mañanita una patrulla de la policía fue y le tiró foto a mi negocio y dijeron: tú verás lo que le va a pasar a este. Después, el domingo, estoy celebrando el cumpleaños de mi niña y llaman a una de mis hermanas para pedir la dirección de dónde viven mis hijas para llevar una pizza que yo había mandado, y eso no ocurrió. Yo ni he mandado pizza y mucho menos voy a estar dando la dirección de donde viven mis hijas. Entonces, ya este último acontecimiento me llevó como obligación a hacer esta denuncia y estoy al servicio de las autoridades para que conozcan los detalles, porque donde yo vivo hay cámara, mi negocio tiene cámara y ya tengo el teléfono que pude conseguir, aunque llamaron privado, ya a través de los mecanismos pude conseguir el número y tengo aquí para dárselo. Entonces, no me han contactado y yo reitero la denuncia para que entiendan que yo no quiero ser una víctima. Yo quiero vivir en un país que impere el sistema de derecho y la democracia. Es cuanto. Yo no quiero estar en los medios de comunicación con ningún protagonismo que no sea el que me da los medios en los cuales participo y el que me da mi carrera política. Es cuanto. Al doctor Andrés Enrique anda sí, hoy de tour. Bueno, en un momentito diré un medio minuto diré los lugares. Pero voy a... Anda en una gira por La Vega. Sí. Y está en el casco urbano. Pequeño, ¿dónde es? Y va a andar Ranchito La Vega. En Ranchito La Vega. Sí. Y estará en el municipio cabecera. Y estuvo el pasado viernes
estuvo en el Rincón Cocolo de San Pedro de Macorís, se está moviendo mucho. El doctor Andrés Enrique está concitando el apoyo de los PRDistas. A través de mí mismo me han llamado muchos amigos que permanecen en el PRD para que le consiga cómo comunicarse con el doctor Andrés Enrique. Y quiero decirles, señores, que a mis amigos del PRD, que si en verdad aún tienen el deseo de volver a hacer al PRD grande, entonces les sugiero que se acerquen a Andrés Enrique y que sean parte de ese proyecto que va a rescatar definitivamente la grandeza del PRD. Invitar a la misa por el eterno descanso de la madre Austria Colombina Filpo, viuda Díaz, la cual se celebrará el miércoles 5 de julio a las 6 p.m. en la iglesia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, en la calle San Pío, que está ubicada en la calle San Pío X, esquina Leonardo da Vinci, sector urbanización Renacimiento del Distrito Nacional. Señores, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Hasta mañana, si Dios quiere. Así es. Usted está viendo un canal.